No simplemente llegar a un país y resolver, sino saber en realidad cuál es ese permiso que pudiese tener la persona para poder vivir y trabajar legalmente. Con esta reforma lo que se busca es que las personas no desistan cuando quieran, sino que esperen realmente una sentencia de la administración que puede ser favorable o desfavorable y aprobarte una residencia por razones humanitarias. Y compraste un pasaje. No entres con carta de invitación, porque la carta de invitación compromete a la persona que te hizo la carta, porque la carta de invitación es un compromiso de retorno. Te damos la bienvenida a este espacio que se llama Migrar también se aprende de la Fundación Código Venezuela, una fundación que se dedica a ofrecer herramientas para nuestra talentosísima diáspora venezolana. Yo soy Andrea Garrido Villarreal, soy la gerente de marketing y comunidades de la fundación y hoy vamos a estar con Dani de Legalizados, que es un placer enorme tenerla aquí con nosotros. Gracias, André, el placer es mío. La verdad es que estoy muy ilusionada y me honra muchísimo ser la primera entrevistada en este gran programa. Bueno, mi nombre es Daniela, como tú bien lo comentaste, soy venezolana, viviendo en España ya desde hace 10 años. Creo que la primera palabra que me describe es una persona bastante inquieta, bastante inconformista, y eso me llevó a emprender por necesidad en el 2017 aquí en España, y entre las marcas que más me caracterizan, porque la verdad es que manejo varias marcas, al ser tan inquieta, pues no me quedo con un solo proyecto. Una de ellas es Legalizados, que es mi amor, mi primer amor, que básicamente una consultora no convencional por y para extranjeros en España. Y la palabra no convencional, antes de que me preguntes por qué, porque siempre lo digo así, es porque justamente nació de la necesidad de ser diferentes. ¿En qué sentido? En la forma en la que hablamos, en la forma en la que comunicamos los trámites y en la forma en la que tratamos a nuestros clientes para salir un poco de ese estilo corbata, despacho profesional, sino ser más como esa mano amiga que te recibe cuando estás generalmente en un trámite tan complejo como es el proceso migratorio. Sí, que todos hemos pasado por eso y es una situación como tan particular que requiere como un poquito más de corazón. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a hacer todo el trabajo de legalizados? Mira, cuando yo decidí emigrar en el 2013, estábamos hablando de una época en la que no había tanta información como la que hay hoy. Y cuando yo comencé a buscar información sobre cómo venirse una nieta de españoles a España, eh, tratos que recibía y la información que recibía del consulado, particularmente de España en Venezuela, en internet, a través de abogados que yo contrataba desde Venezuela, no hay opciones. No se puede, no se puede. Esa mente mía y esas ganas de yo quiero vivir aquí, yo creo que sí se va a poder. En aquel momento había una normativa que caducó en el 2007, a la que yo no me pude acoger, que no, como nieta, en efecto, no. Pero nadie me preguntó si mi mamá ya era ciudadana española. También yo estaba haciendo quizás la pregunta incorrecta. Tanto investigar, tanto averiguar, estuve casi un año en preparación e información y quise compartirle esto a las personas a través de un blog personal que en aquel momento se llamaba Venezolanos en España. Yo quería compartirle a la gente esto, porque justamente fue 2013, hace Instagram, la era Ajá. digital, todos queríamos ser bloggers o bloggers con V, y yo dije, ok, este es mi momento. En Venezuela trabajaba en el área de marketing corporativo y ya yo sabía que si quería tener éxito en otro país tenía que prepararme para un oficio y estaba estudiando todo lo que tenía que ver con comunicación digital desde el hacer, es decir, ser community manager, más de la estrategia que era lo mío, sino ser community manager, cómo hacer una página web, y mi blog fue mi escuelita. O sea, fue como esa forma de yo poner en conocimiento lo que estaba aprendiendo. Me mudo a España, consigo trabajo en mi área, o sea, no estaba emprendiendo, todo bien. Mi blog era mi hobby, no Ujú. monetizaba, no era mi intención. Pero en enero del 2017, la empresa en la que yo estaba trabajando aquí en España decide cerrar porque éramos un Uy. gasto, no era una empresa que iba hacia adelante. Y ese fue mi primer choque con la realidad de que alguien determine tu futuro porque la empresa decide cerrar. Yo no estaba preparada para eso, pero sí vi personas que trabajaban conmigo que estaban como descolocados. Me quedo sin trabajo, Mm. tengo hipotecas, tengo hijos. Y yo ese día decidí, esto no quiero que me pase más nunca, voy a emprender. Poco a poco, esa fue como esa idea de ir emprendiendo. Comencé en el área de marketing, que naturalmente era lo que venía haciendo, y Legalizado surgió un poquito después, ese mismo año, por una necesidad propia de encontrar un servicio empático y que me comunicara como yo quisiera que me comunicara. Porque ya yo estaba en España, pero mi familia no.
Cuando yo buscaba Mm, asesoría para mi familia, con mucho dolor y sacrificio, aparte que las respuestas no eran quizás las más empáticas posibles, era todo como muy jurídico, eran términos que no entendía. Y una persona del sector me asesoró que mi pareja se casara con mi mamá porque era la mejor opción que él tenía en ese momento. Me pareció tan poco empático y profesional que dije, ya va, aquí hay algo que se puede hacer porque no puede ser que un migrante reciba este tipo de información de otra claro. persona que es en teoría profesional. Y Legalizados nació básicamente allí, o sea, Legalizado fue como la consecuencia de algo que yo necesité y así fue como empezó básicamente. Porque al final la opción que te ofrecían era como, ya va, es que tiene que haber otro camino. O sea, siempre es ese poner el ojo en ver un poco más allá. Estupendo que esa sea la historia, es ir viendo también y pensando en la gente que llega, entonces le dicen, bueno, arraigo, nacionalidad, asilo, reagrupación, o sea, hay como que un montón de términos que significan cosas, pero uno en la práctica es como, ya va, ¿qué es cada cosa? Si Claro, tuvieras que aconsejar a hoy mismo, a un venezolano que está como, digamos, en tierra de nadie, ¿qué camino sería la prioridad o qué recomendarías? mira, yo creo que estamos en una época completamente diferente a cuando yo me vine en el 2013. Ahorita tenemos información en YouTube, en las redes sociales. Lo primero es informarse. Y informarse desde cuál es la posibilidad de trámites que seguir. No simplemente llegar a un país y resolver, sino saber en realidad cuál es ese permiso que pudiese tener la persona para poder vivir y trabajar legalmente. Particularmente tuve la opción de venirme en el 2013 a ver cómo resolver, pero yo tengo una realidad, yo venía con muy poquito dinero y yo necesitaba trabajar, o sea, para mí el trabajo era indispensable y yo honestamente no quería llevarlo a como a ver qué pasa, a Dios proveerá, dejarlo a la suerte no es mi estilo. Entonces yo creo que para las personas que están hoy pensando en venirse, uno, informarse, pero también es verdad que si hay mucha información, traten de ir siempre a fuentes lo más certeras posibles, porque justo hoy subimos una story en nuestra cuenta sobre ChatGPT, que es muy maravillosa, ok, es verdad, pero también es verdad que no está actualizada y hay cosas que te dicen que no son correctas. Vale. Supuesto que siempre lo ideal es que vayas de la mano de un profesional, pero entiendo que a lo mejor siendo tu primer camino, no estés en la posibilidad de invertir en esto o piénsatelo bien, porque creo que hoy en día también tenemos muchas opciones para elegir. Elige aquella persona o aquella empresa con la que conectes de verdad, pero que también tenga buena reputación. Claro, es vital. Además, hoy en día es como la dominación absoluta de GPT y es muy importante que lo digas así como tú que eres la experta, porque también pasa que uno le pregunta algo y es como, yo no sé nada de esto, si me dice algo, le creo. Y es un peligro. O un tema que estamos viviendo como venezolanos ahorita en España en el 2025 y las respuestas no están para nada en sintonía con la realidad. Entonces, sí es verdad que nos puede ayudar a modo orientativo, pero que no sea esa respuesta final. Lo mismo pasa cuando vas para el médico. O sea, cuando tú tienes un síntoma, a mí me pasa, tú buscas en Google o buscas en ChatGPT y tú ves si es algo como que no te compensa, generalmente es algo grave, tú vas al médico y buscas una segunda opinión. Lo mismo tiene que ocurrir con esto, porque no tiene la respuesta absoluta, o por lo menos al día de hoy, yo lo he probado para mí y no es. A nivel orientativo, cool, pero no que sea lo único que usemos como orientación. Estupendo. Y si ya están en el país y están en una situación irregular, ¿cuáles son los caminos más comunes ahora para regularizarse, viendo los cambios recientes que hay en los reglamentos y todos estos cambios que mencionas? Ok, mira, si ya están ahora en el país, España, por suerte, ahorita con la reforma de mayo tuvimos una ampliación de las posibilidades de arraigo, que los arraigos son estas residencias a las que podemos optar cuando ya estamos en España durante al menos 2 años. ¿Qué es lo importante con esta nueva reforma? Que es que anteriormente podíamos desistir del asilo de forma voluntaria en cualquier momento en nuestro camino y el tiempo que ya hemos estado tanto en España como solicitantes de asilo lo podemos tomar en cuenta para poder pedir un arraigo. Con esta reforma lo que se busca es que las personas no desistan cuando quieran, sino que esperen realmente una sentencia de la administración, que puede ser favorable o desfavorable y aprobarte una residencia por razones humanitarias. Dicho esto, para tú poder optar a una residencia por arraigo, tienes que encontrarte de forma irregular durante al menos 2 años anteriores a la solicitud si vienes de protección internacional, que es asilo. ¿Qué pasa? Que aquellas personas que tuvieron una denegatoria antes de mayo, que fue cuando entró en vigor esta nueva reforma,
una disposición adicional quinta que les permite solamente estar 6 meses para poder optar a esta residencia por arraigo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tenías protección internacional, que es asilo, y tuviste una denegatoria antes del 20 de mayo, tú tienes una reducción temporal Mm, de 6 meses de irregularidad para poder optar a una residencia por arraigo. Si no es el caso y estás en este momento con protección internacional, tienes que continuar tu camino y esperar a tener una sentencia. No es recomendable desistir para poder optar un arraigo. Y si por el contrario eres una persona que ya estás irregular, puedes optar una residencia por arraigo, que ahora tenemos principales cuatro. O sea, hay 5, pero son 4 principales para las personas que están y que no tienen vínculo con un comunitario o un español, que es la residencia por arraigo social, la residencia sociolaboral, arraigo para la formación, y el de la segunda oportunidad, que no aplicaría mucho para las personas que anteriormente tenían protección internacional. Luego está el arraigo familiar, pero el arraigo familiar se sale un poco porque esto es más para otro perfil de personas que no necesariamente venían de asilo o de protección internacional. claro, y los plazos en general de estas 4 opciones que mencionas, ¿cuál es el tiempo en general? 2 años. Todas se centraron a 2 años. Anteriormente una era 3, otra 2. Ahora todas tienen que estar 2 años en situación irregular para poder optar a ellas. Hay 4 tipos distintos en función del perfil de la persona. Ujú. Está el arraigo social, que es si tienes vínculos en España, si cuentas con medios económicos suficientes para ti, que son unos 7.000 euros aproximadamente por persona, o si tu pareja o tu núcleo familiar directo cuenta con este medio para poderte, por así decirlo, mantener o subsistir, que es el social, ¿ok? Luego está el laboral, si demuestras que tienes una oferta de trabajo de al menos 20 horas a la semana, que es un tiempo partido, mitad de tiempo. Luego está el formativo, que es que si tienes intenciones de hacer una formación, pero ojito que en Madrid estamos viendo algo bastante desfavorable, que es que en Madrid también te están pidiendo medios económicos para poder tener lo que se llama el informe de inserción social. Entonces, en la práctica, entre el arraigo social y el formativo, casi que mejor hacer el social porque en Madrid, ¿ok? En particularmente. Y luego está el de la segunda oportunidad, que es para personas que tuvieron anteriormente una residencia y no pudieron renovarla por X circunstancia, pues pueden acogerse. Pero bueno, en el caso de asilo, recordemos que el asilo no es una residencia, es una Ujú. permanencia. Entonces, no entra dentro de esta categoría de arraigo. Vale, vale, estupendo. Y en el momento, por ejemplo, estamos aquí, estamos en España y necesitamos tener cierto tipo de papeles para tener acceso a ciertos beneficios. Por ejemplo, el padrón, certificados, el NIE, las cuentas bancarias, o sea, todo, Ujú. todo este tipo de documentos, ¿cómo podemos tramitarlos, legalizarlos o de repente incluso recuperarlos, estos documentos oficiales, ya sea venezolanos o sea españoles, y cuáles documentos de los venezolanos es como sí o sí obligatorio que tengas que tener aquí? Mira, los venezolanos que siempre es importante contemplar en uno tu certificado de nacimiento legalizado Ujú, y apostillado. Esto creo que es uno de los primeros documentos que tenemos que gestionar a la hora de venirnos a España u otro país. Y luego, por otro lado, el certificado de no tener antecedentes penales, legalizado y apostillado, pero este es un documento que caduca. En función del tipo de trámite que tú vayas a hacer, tiene una vigencia de tres ujú, meses o de 6. Como es un documento que caduca, pero que favorablemente se puede hacer de forma electrónica, mi sugerencia siempre es que tú, antes de irte de Venezuela, dices que tú tengas acceso a los portales electrónicos para tú poder hacer los trámites desde otra parte del mundo. A tu portal del Ministerio de Interior, acceso a tu portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el SAREN, etcétera. Siempre es importante que antes de irnos a Venezuela, hemos siempre cubierto por lo menos el acceso a nosotros desde afuera, poder tener la posibilidad de renovar estos documentos. Tomando en cuenta, depende del país al que te vas, por supuesto, el trámite que vayas a hacer, la vigencia de estos documentos. Pero yo creo que todos tenemos que salir sí o sí con nuestro certificado de nacimiento, por lo menos legalizado y apostillado. Ya luego están los documentos académicos. Los documentos académicos son opcionales, pero ustedes que están en Código Venezuela, pues lo sabrán mucho más que yo, que es bastante positivo el estudio en España para poder insertar en el campo laboral. No sí, es obligatorio, pero es muy favorable que tú dentro de España puedas obtener certificados, actualización, el título per se, o sea, la carrera completa, un máster, un doctorado, etcétera. Tú poder hacer formaciones en España necesitarás, depende de la formación, o tu título de bachiller o tu título profesional mínimo legalizado y apostillado. Ya luego, sí, puedes hacer la homologación,
mucho mejor. Todos estos son trámites, por supuesto, al proceso migratorio. Pero si la persona tiene la intención de hacer vida laboral en España, yo creo que el homologar tu título en función de la carrera puede ayudar muchísimo. Vale, y para el tipo, para acceder como a ciertas necesidades básicas que tenemos todos cuando llegamos, necesitamos acceso a la salud y necesitamos tener como que ciertos derechos y tener esa garantía de ciertos derechos. Como inmigrante, ¿qué condiciones puedo trabajar, puedo estudiar o puedo emprender en España y cuáles son los derechos laborales que tengo? O sea, por ejemplo, más amplia, ¿qué es lo que recibimos nosotros cuando empezamos a trabajar acá? Ok, el primer trámite que tenemos que gestionar dentro de España y que nos va a abrir muchas puertas en el padrón, que tú me lo comentaste un poquito más atrás, el padrón lo puedes hacer con solo tu pasaporte, porque el padrón consiste en fijar tu domicilio. Este va a ser un paso bastante positivo para poderte permitir ciertos beneficios o ventajas que tiene un ciudadano que reside en España, que no necesariamente es una persona que tenga residencia. En España hay estas formas de poder vivir. Simplemente tener una permanencia que es estar, tú ingresaste a España, es Ujú, vida en el país. Desafortunadamente no hiciste un trámite que te permita regularte a nivel administrativo, pero tú haces vida en España, tú tienes una permanencia, tú estás, ¿ok? Luego está la segunda persona que pidió protección internacional o recién llegado o a los pocos días o a los meses y obtiene ya un número de NIE, ¿ok? El número de NIE es el número de identificación de extranjero y cuando lo haces a nivel de protección internacional, el primer documento ya te permite trabajar, pero al sexto mes. ujú, sí, Luego está la tercera persona, que es una persona que tramitó un permiso para vivir en España, o bien a través del consulado, a través de categoría visado y luego formalizó en residencia, o que dentro de España pudo regularizarse en el periodo reglamentario. Para las estancias por estudio es un tiempo menor a 90 días y otras te permiten hasta 90 días. Estas personas también tienen un número de NIE y generalmente tienen un TIE, que es un plástico. ujú, También llenan permiso de trabajo algunas residencias, no todas. Y luego está el DNI, que ya es cuando pasas a ser ciudadano español, y el CUE, que es la tarjeta de identificación cuando eres un ciudadano comunitario y vives en España y también tiene un número de NIE. Aquí que es lo importante distinguir, que el número de NIE es ese documento que te identifica como persona que vives en España y puedes o no tener un permiso de trabajo en función del permiso que tú vayas a gestionar. Este número es el que tú vas a necesitar para inscribirte en la seguridad social como trabajador o como afiliarte como trabajador para poder tener un permiso de trabajo, para poder tener acceso a ciertos beneficios como la sanidad, que forma parte de la seguridad social, y otros beneficios sociales, entre otros. ¿Qué pasa? Que si tú no has tramitado nada y no tienes un ujú. número de NIE, técnicamente el documento que te identifica es el pasaporte. Entonces tienes una barrera importante que es la identificación. Entonces, aquí cuando estás en esta situación, realmente las personas se suelen apoyar en su red de apoyo, pero si estás en una situación muy vulnerable y necesitas contar con ayuda, siempre hay asociaciones que te abren las puertas, que están para eso, justamente para apoyar, para orientar, etcétera. Una es Cáritas, luego está la Cruz Roja, por ejemplo, ASEN, Ujú, ACNUR, entre otras. Entonces, yo siempre recomiendo que si estás en una situación en donde no puedes tener quizás una orientación profesional de una persona o de un despacho o de un equipo, que generalmente es un ujú, servicio privado, puedes buscar a los colegiados del Colegio de Abogados de Madrid que tienen abogados de oficio. Entonces, vale. puedes tener orientación para tú poder tener un documento que luego te permita tener acceso al trabajo, porque aquí lo importante es que el hecho de vivir en España no te garantiza trabajo, tener permiso de trabajo, Ujú. tampoco la sanidad pública. No sé si quieres que explique un poco el tema de la sanidad pública, Andrés, porque creo que me estoy extendiendo mucho. Claro, no, no, no. A ver, podrías explicarle un poco más si te parece que es relevante, digamos, tú eres la experta, pero también me surgió la duda de, bueno, la gente que llegó y tiene su pasaporte, tiene NIE porque es solicitante de asilo, pero está en el periodo en el que todavía no tiene el permiso de trabajo, sin Ujú. embargo, tiene que trabajar y, por ejemplo, recibe la nómina o recibe el pago en la cuenta de un amigo. En esa situación que puede repetirse y que hemos visto también que nos han preguntado a nosotros en nuestra app en Venezuela Virtual, digamos, ¿qué derechos tiene laborales esa persona que está cumpliendo un horario, que está yendo a trabajar, aunque no tiene un permiso y aunque no está recibiendo un pago en una cuenta de esa persona, etcétera?
A nivel de derecho es un poco complejo porque técnicamente tú también estás vulnerando tus derechos y deberes como ciudadano en España, porque técnicamente tú también estás permitiendo trabajar sin tener un permiso de trabajo. Entonces yo creo que la primera desventaja del trabajar sin un permiso de trabajo es tu exposición a riesgos sin tener explícitamente un derecho que te pueda a ti, como quien dice, proteger por ser un trabajador. Entonces, uno de los primeros riesgos que tiene que asumir una persona cuando se expone a trabajos en forma irregular es que básicamente estás fuera de ley, tanto tú como la persona que te está contratando. Por supuesto que si llegase a haber algún tipo de problema, inspección y de otros, de todas las de perder es el empleador, principalmente para temas de multas, inspecciones y demás. Pero tú como trabajador estás en una situación lamentablemente vulnerable porque tú también estás incumpliendo con hacer una actividad que no está en base de normativa. Entonces, derechos pueden haber, pero creo que tiene que ser ya esto mirado de forma más directa con la persona que se encuentra en una situación particular, porque dependerá de cuál habrá sido esta vulneración mientras no tiene un permiso de trabajo. Claro, y también creo que es como muy importante que la gente sepa que ya desde que haces la solicitud de asilo, tienes el Ujú. acceso a la sanidad pública. Sí, eso sí. Es decir, ¿qué es lo importante acá sobre el tema de la sanidad pública? El asilo en particular se encuentra en una protección aparte, en donde aquellas personas que son solicitantes, que no obligatoriamente se les haya concedido el asilo, ¿no? Que es algo distinto, pero ya al tú ser solicitante, tú tienes derecho a por lo menos la salud y al trabajo al sexto mes. Lamentablemente ese tiempo no se ha reducido, sino que al sexto mes tienes permiso de trabajo. ¿Qué pasa con la sanidad? La sanidad es un derecho universal o no obligatoriamente gratuito, como muchas veces lo solemos escuchar. Y sé que mucha gente me va a caer encima con esto, pero es que básicamente es un derecho que adquirimos los trabajadores, que somos aquellas personas que cotizamos ante este organismo tan grande que se llama la Seguridad Social. ¿Qué pasa? En principio, cualquier persona en España que tenga algún tipo de complejidad, necesidad, básicamente que necesite ir a la sanidad, lo van a atender. No ocurre como en otros países que si tú no tienes un seguro X o Y, no te reciben. Aquí te reciben. Aquí siempre la atención al humano sobre cualquier otra cosa. Pero si esta persona no tiene el alta, ¿ok? En tu centro de salud y por ende tu alta en tu centro sanitario correspondiente, Ujú, que te llegue una factura, porque puede que no seas realmente un beneficiario. Y esto ocurre principalmente en ciudades como Madrid, en donde el sistema sanitario está más colapsado. Hay otras comunidades mucho más flexibles con esto, pero Madrid en particular suele ser muy estricto con esto. Entonces, mm, una persona que tiene protección internacional, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo, lo primero, o sea, lo primero que una persona llegue a España, lo primero, primerito me bajo del avión y mi intención es quedarme, bueno, voy para atrás. Si quiero venirme a España, tú uno, idealmente informarme. O sea, es decir, no llegar a resolver, no comprar un pasaje sin tener claridad. ¿Por qué? Porque con esta nueva reforma ya casi todas las residencias se pueden solicitar desde el consulado, que es lo que España invita a hacer. Es decir, compra un pasaje cuando ya tengas una residencia aprobada. claro. Eso es lo ideal, ¿ok? ¿Con cuánto tiempo te tienes que planificar? Pues como mínimo 3 meses y vamos justos. De 3 a 6 meses es un tiempo prudencial para tú poder planificar cuál es ese trámite correcto para ti y tu grupo familiar si vienes en familia. Imagínate que, bueno, esto no lo escuchaste a tiempo, no viste el podcast de Código Venezuela, etcétera, y compraste un pasaje. No entres con carta de invitación, porque la carta de invitación compromete a la persona que te hizo la carta, porque la carta de invitación es un compromiso de retorno. Entonces tienes que ingresar con requisitos de turista. ¿A qué me refiero con esto? Ujú. Sin comprometer a nadie. Es decir, vienes tú solo o sola, pasas ida y vuelta, reserva de hotel, suficiente dinero para los días que tú vas a estar, que son 118 euros por día, seguro de viaje internacional, etcétera. Tocas tierra española, pasas migración, llegas a España. Si tu intención es quedarte, lo primero que tienes que hacer es empadronar. ¿Por qué? Porque esta fecha y este documento va a ser clave para trámites posteriores. Uno de ellos es la atención sanitaria, porque para tú poder tener atención sanitaria tienes que como mínimo haber estado empadronado. Un paréntesis con esto del empadronamiento, porque, a ver, cuando uno se va a empadronar, vas al ayuntamiento y hay como mucha información difusa sobre cuáles son los requisitos para empadronarte, que si tienes que tener un contrato, que si Ujú. tienes que tener a una persona que te permite empadronarte en su casa, qué opciones tienen en esos casos que, bueno, estás llegando y es como
es inusual que tengas un alquiler de un piso de inmediato cuando estés llegando. Yo creo que casi todos cuando decidimos venirnos y que resolver, por lo menos sabemos en dónde vamos a llegar. O sea, yo creo que muy pocas personas pueden llegar y que, bueno, voy a llegar al aeropuerto y ve, A ver, tampoco. Sí, tampoco. Pero imagínate que sí. ¿Cuáles son las opciones para tú poderte empadronar? El padrón, para hablarlo un poquito más en castellano o más criollo, es fijar tu domicilio. No tiene implicaciones legales para ninguna persona y tanto para la persona que se empadrona ni quien te empadrona. Aquí lo importante es siempre que tú vas a llegar a casa de un familiar o de un amigo, o vas a alquilar un piso, o vas a alquilar una habitación, o vas a llegar a una residencia estudiantil. La primera pregunta que tú tienes que hacer antes de firmar un contrato, si es que hay un contrato de por medio, es si te puedes empadronar allí. De hecho, yo cuando llegué a España llegué a casa de mi tía y lo primero que le pregunté, tía, yo me puedo empadronar contigo, porque esto es importantísimo para tú poder seguir avanzando. Entonces, lo primero es ver si te puedes empadronar allí o no. Para tú empadronarte necesitarás tener o un contrato de alquiler de habitación o de vivienda a tu nombre, o que el propietario o la persona que tenga el contrato a su nombre te permita empadronarte en su vivienda. Y esto se hace a través de una autorización de empadronamiento que los propios ayuntamientos te facilitan. Todos los ayuntamientos son distintos. Los ayuntamientos, vamos a llevarlo a Venezuela, es como las alcaldías, más o menos así, y cada ayuntamiento es distinto, porque recuerden que España está dividida por comunidades autónomas y a su vez cada comunidad, es decir, Madrid, tiene sus propios ayuntamientos. Entonces, imagínate que tú vas a llegar a Leganés, por ejemplo, el ayuntamiento de Leganés es distinto al ayuntamiento de Rivas. Entonces, tienes que buscar en padrón, o sea, padrón en Leganés, es decir, a donde realmente vas a llegar. ujú, Imagínate que llegas a una vivienda de protección, por ejemplo, o llegas a casa de un amigo que no te permite o no puedes empadronarte en casa de este amigo por las razones que hay una posibilidad que es empadronamiento sin domicilio fijo. vale. Y esto se hace o directamente en el ayuntamiento y si por las razones que sean no logras hacerlo, ahí yo te recomiendo contactar a una trabajadora social del ayuntamiento. ¿Ok? Que la trabajadora social es alguien que trabaja también en el ayuntamiento. Y es básicamente comentarle, mira, yo estoy viviendo en España, llegué en X fecha, no he logrado alquilar una vivienda, vivo en casa de unos amigos temporalmente, pero no me permiten o no puedo empadronarme allí. Pero sí, es importante tener este padrón. ¿Por qué? Porque en España todo se hace muy cercano a tu domicilio. Llámese salud, ¿ok? Y escuela de los niños. O sea, para tú Ujú, poder escolarizar a los niños menores de 16 años principalmente, lo haces en donde estén empadronados. Y ya luego los trámites sucesivos, por ejemplo, la cita inicial del proceso de asilo, tu tarjeta de residencia se aplica, necesitarás acreditar tu domicilio. Entonces esto es clave. Esto es clave el vale. poderte empadronar para tú poder seguir adelante con trámites en España. Vale, vamos ahora como que un poco más adelante. Llegamos establecidos, tenemos una residencia y se va a vencer el periodo o caduca la tarjeta o la solicitud de protección internacional, por ejemplo, es rechazada. ¿Qué requisitos debo cumplir para renovar esta residencia o qué opciones adicionales tengo si me rechazaron la solicitud que hice? Ok, yo recomendaría que esto como va a depender de cada circunstancia personal y de cada permiso de residencia, es que cada uno identifique cuál es su situación actual. Si una persona se encuentra irregular, es decir, el perfil uno que hablamos, que nunca hizo nada, esté siempre pendiente del tiempo 2 años. ¿Ok? 2 años del momento que tú ingresas a España. Esa es tu fecha que tienes que tener siempre en mente, porque a partir de allí puedes pedir una residencia por arraigo. Pero no Vale, esperes a los 2 años para poder preparar tu expediente. Puedes ir preparándolo con anterioridad porque quiere decir que si tú llegaste, me lo invento, el 5 de enero del 2023, el 6 de enero del 2025, 2 años después, es que tú puedes introducir tu expediente de arraigo. Entonces, 6 meses antes tú vas preparando tu certificado de no tener antecedentes penales, tu informe de inserción social, o sea, es decir, todo para claro, tú presentarlo y no perder tiempo. Esta es la primera fecha. Luego tenemos las personas que tienen asilo. Pues las personas que tienen asilo tienen que ver cuál es la fecha de caducidad del documento, bien sea la hoja blanca, que es el documento inicial, o la tarjeta roja, y tienen que hacer citas siempre, cita presencial en policía para renovar después de que caduque. Es decir, si mi fecha de caducidad de mi documento es 12 de, pues yo a partir del 13 de diciembre es que puedo ir. Entonces aquí que hay que jugar un poco con la oferta y demanda de las citas, que es un poco complejo, y comenzar a buscar tu cita con tiempo y no esperar al 12 de diciembre para buscar tu cita.
Lo importante es que acudas después del vencimiento de tu documento. Luego tenemos las residencias como las residencias por razones humanitarias, que es una residencia muy particular, muy excepcional y que al igual que el asilo tienes que ir después que caduque. Entonces, lo mismo, si tengo una residencia por razones humanitarias, el momento que caduca, al día siguiente ya puedo acudir a renovar en la comisaría de la policía. Y luego tenemos otras un poco más especiales que son las residencias ya del catálogo de extranjería, que unas las puedes renovar incluso 60 días antes del vencimiento y hasta 90 días después. Entonces, aquí lo importante es que cada uno identifique qué documento lo tiene en este momento, como quien dice, cuál es mi situación y tener esas fechas siempre bien marcadas para no perder tiempo. Porque yo creo que el juego de extranjería de España o la clave para pasar este juego o estos primeros meses es ir bien con los tiempos, es no dejarte llevar por el tiempo. Ese es el truco, esa es la vuelta que hay que darle. Honestamente, y es un poco compleja porque sí es verdad que hay muchos extranjeros, para nadie es un secreto que España se ha convertido en un destino bastante interesante para los hispanohablantes. España está saturada, pero no en el mal sentido. Repoblamos España, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, o sea, estamos todos aquí en España y está bien, pero también es verdad que están todos los sistemas un poco colapsados, entonces sí es verdad que buscar citas es un poco complejo. Claro, la gente se espera, pero yo lo que les recomiendo es no esperes a que caduque tu documento para en ese momento activarte. Juega un poco con los tiempos y anticípate y comienza a buscar con tiempo. Claro, ser precavidos. Entonces, Ya tenemos todo el tiempo, está todo en regla y estamos esperando para la nacionalidad. ¿Cómo funciona ese proceso ahora y qué requisitos legales o familiares son claves en el 2025 para poder sacarse la nacionalidad española? mira, estamos viviendo una época bastante inusual desde que yo estoy en esto, que ya son casi 10 años, la verdad, en donde están siendo bastante rápidos los expedientes. La nacionalidad Ok, en particular es un proceso que está siendo bastante rápido, se ha digitalizado mucho, está siendo bastante expedito, entonces yo creo que como punto a favor de la nacionalidad hoy es que la presentes mientras más pronto mejor, porque a la larga España es muy estacional. A veces tenemos vale. épocas en donde estamos en retrasos en unas cosas, luego también tomemos en cuenta que los días de enero pueden ralentizar todo. Entonces yo recomiendo mientras más pronto inicies, ¿qué requisitos importantes? Que necesitarás aprobar algo que se llama la prueba de Cervantes y mucha gente también lo deja para última hora. Y esta prueba, aparte de ser bastante sencilla, porque es una prueba de selección, sí tiene una vigencia de 4 años. Y no tienes que esperar a tener tus 2 años de residencia, porque a nivel de periodo de residencia, la mayoría de los hispanohablantes o los iberoamericanos tenemos que cumplir con 2 años de residencia. Entonces no esperes a tener tus 2 años de residencia para ir a presentar tu prueba. No, anticípate. Y si ya tú sabes que después de 2 años la puedes presentar, pues prepárate un poquito antes, por lo menos un año antes, y así ya tienes ese documento hecho. Vuelvo al inicio. Necesitarás documentos de tu país de origen y país de residencia si viviste en otro país distinto a tu país de origen. Entonces tienes que garantizar que desde tu nuevo país, que en este caso es España, tú puedas gestionar una actualización de tus documentos de certificado de antecedentes penales porque tiene que estar en vigor, así como también tu partida de nacimiento legalizada apostillada, mientras más reciente mejor. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de trámites? Insisto, planificación y no dejar que se te venzan los plazos. Yo es que como soy tan checklist, y eso es como uno de Claro, mis puntos positivos, hago demasiado hincapié en esto. O sea, no puedes dejar que se te venzan los documentos, anticípate a la fecha, date con tiempo, no dejes que el tiempo pase por tan rápido, etcétera. sí, sobre todo porque también tenemos una realidad donde hay mucha incertidumbre en cómo tener esos papeles a tiempo que vienen de Venezuela. Es como, a veces es rápido, a veces no es rápido, entonces es como, Exactamente. Eso también es importantísimo tomarlo en cuenta. Si ya tú sabes que el año que viene es tu momento de presentar la nacionalidad, realmente tu documento de nacimiento tiene que tener un año o mínimo o menos, ¿ok? Más o menos. Ya tú desde ahorita ujú, lo puedes ir pidiendo, independientemente de lo que ocurra a nivel país, que sabemos que también es bastante estacional y a veces es más complejo que otros, a veces hay tiempos más complejos que otros, pues ve gestionando desde ahora a que ya tengas los 2 años encima y que desafortunadamente no lo tengas a tiempo porque van pasando los meses. O sea, nosotros hemos tenido clientes que contratan el servicio de nacionalidad y se retrasan por un documento que ya pudiste haber gestionado antes. Pero básicamente por un tema país que lamentablemente hay cosas donde no podemos, ni siquiera nosotros a nivel profesional. sí, sí, hay que hacer lo que hay que hacer en los momentos previos para que todo vaya andando. Una vez ya estamos establecidos y tenemos la intención de traer a padres u a otros familiares,
¿Hay algún truco o algún requisito práctico que sea poco común que nos podrías dar que podría de repente hacer la diferencia en el proceso? Mira, un truco como tal, no, pero me gustaría pensar que todo bien estructurado. ¿Qué pasa? Con la nueva reforma, anteriormente tú podías traer a tus padres, tanto propios como de tu pareja, es decir, los suegros, menores de 65 años, perdón, mayores de 65 años, sin mayor complejidad. Con la nueva reforma, esta edad se cambia y tienen que ser mayores de 80 años para tú poderlos traer como dependientes de ti sin justificar otro documento. Entonces, si tú quieres eventualmente, si ya tú tienes en la proyección, si más o menos es algo que te ronda por la cabeza, que eventualmente Ujú. quisieras traer a tus padres o a los padres de tu pareja o a hermanos también, porque también podemos incluir otros familiares, pero que estén dependientes de ti, ¿ok? Que se demuestre, es que tú mes a mes vayas justificando que ellos de verdad que sí, dependen de ti. Y no es solamente enviar una remesa de 20 o 30 euros, eso antes funcionaba, ya no. Aquí lo importante no es solamente un envío de dinero consecuente, congruente y que se vea a nivel mes a mes bastante realista, sino que también el por qué una persona de 58 años, por ejemplo, no está trabajando. A nosotros nos llegan Vale, muchas personas que quieren traerse a sus padres hoy en día, en este momento, ¿ok? En septiembre del 2025. Y le preguntamos, ¿qué edad tiene, por ejemplo, tu mamá? 55. ¿Trabaja? Sí, ok. Entonces hay que explicarle a España cómo y por qué esta persona depende de ti. Entonces aquí entra en juego muchas cosas. Una persona que a lo mejor nunca trabajó, entonces constancia del IBCS en Venezuela de que siempre ha estado cesante o de que nunca ha tenido cotizaciones en la seguridad social porque nunca trabajó. Una persona que a lo mejor tiene informes médicos porque, bueno, a lo mejor tiene una patología que le claro, impide trabajar y me refiero a una patología importante, no hipertensión porque es lo que todo el mundo, no, tiene hipertensión, todos tenemos hipertensión, no es la patología que te impide trabajar, emocionales o psicológicos. Luego también hay otro tema de, por supuesto, situación país que ahorita está entre comillas a nuestro favor un poco, que es que por supuesto hay un problema país, pero no es solamente la única circunstancia para tú traerte un familiar. Entonces, si tú de ahora en futuro necesitas o quisieras eventualmente traer a tu familia, imagínate que en un año te lo quieres traer, porque a lo mejor ujú, no te lo terminas trayendo, o sea, es una palabra un poco rara como que trayendo, a lo mejor no se termina de decidir por venirse, pero ya tú estás cumpliendo con ese requisito de un año mínimo de demostrar que tu familia está a cargo. Entonces, ojito con los envíos de remesa, porque llegan clientes, sí, es que yo le mando remesa todos los meses. ¿Cuánto? 20 euros. Con 20 euros no compras ya ni pan en Venezuela. claro. Entonces, no, tiene que ir acorde, ¿ok? O al Producto Interno Bruto de ese país, o a la cesta básica que esté publicada en medios oficiales, o al salario mínimo, excepto en Venezuela, que el salario mínimo es una locura. Pero tienes que enviar un dinero que más o menos España diga, mira, no, si esta persona depende. Claro. ¿Cuánto? Pues bueno, entre 350 euros, 400 o 500 euros es un buen monto. En Venezuela, septiembre del 2025, porque esto cambia muchísimo. Vale, nada, aprovecho la oportunidad también para recomendar a Curiara que patrocine este espacio y patrocine el espacio legal de nuestra app Venezuela Virtual. Si tienen algún interés en enviar remesas a Venezuela, pues utilicen Curiara, que nos apoya a nosotros. No, iba a decir algo importante, que bueno que lo dijiste, André, porque justo iba a hacer una observación con esto. No es solamente enviar Ujú. remesas 20 euros, sino al medio oficial por el que lo haces. Sí, ¿Ok? No nos sirven recibos de una conversación de WhatsApp con un tercero. O tampoco sirve, que ocurre mucho, es que yo se lo mando a un primo en Estados Unidos y él le hace un CELI a mi mamá, tampoco, ¿ok? No. Tiene que ser con un organismo oficial dentro o fuera de España, pero que te emita un recibo a nombre del emisor, que es el que vive en España, y que el receptor directo sea tu familiar. No una triangulación de familia, no, no, no. Si yo me quiero traer a mi mamá que se llama Rosa, yo tengo que tener un documento oficial que diga, Daniela le manda a Rosa con los meses, el 5 de cada mes, 300 euros para la manutención de Rosa en Venezuela. claro, y que tenga esa certificación oficial que te sirva, que no sea cualquier empresa que uno ve por allí y dice, ay, es que Por tiene mejor WhatsApp. tasa. Y que No, si tiene en este mejor tasa, momento pero no tiene certificado, no te va a servir. no es válido. Y por supuesto, la mejor tasa lo hace que no es oficial y generalmente no hay una declaración de por medio. Entonces, eso también hay que entenderlo un poco. Ahí también estamos hablando con el tema del trabajar de forma irregular. Es tu exposición personal. O sea, es decir, si tú decides trabajar de esa manera, que sepas que no hay ley que te permita Proteja. abrazar en algún momento porque no estás en regularidad. Lo mismo ocurre con el tema del envío de remesas. Entonces, hacerlo por medios oficiales, la cantidad correcta y yo recomiendo mucho que sea como si fuese pagar un sueldo.
Tampoco está bien que me tengas 3 recibos al mes. Qué fastidio, porque luego a nivel de explicar esto es un poco más complejo. Si pudieses hacerlo como si tú le estás pasando de verdad una mesada a tu familiar y que coincida casi siempre en la misma fecha, el 5 de cada mes, eso también es bastante coherente, porque quiere decir que tú le estás pagando una mesada a esa persona y no le estás mandando dinero cada vez que te lo pide por X circunstancia. Eso Claro, también es bastante y que esa positivo. persona también como que cuenta con ese dinero en una fecha particular para distribuirlo en su mes. Claro, venimos de Venezuela, donde el cobro es 15 y último, pero en España se cobra una vez al Al mes. mes, sí, Eso también como que habla mucho de ese cambio de la idiosincrasia de lo que es también asentarse en otro país. totalmente, totalmente. Y en cuanto a la reforma de extranjería, la reciente cambio, ¿puedes ver como más peligroso para quienes tienen trámites en curso y cuál ha sido el cambio más beneficioso que ves? El trámite más peligroso o quienes creo que estuvieron más desbeneficiados o desprotegidos fue las personas con solicitud de asilo en proceso, porque básicamente quien ya tenía asilo en ese momento o desistías antes de la reforma, siempre y cuando cumplieras con ciertos requisitos, y eso fue como un pastel, pero ya estamos después de la reforma, es decir, ya esa fecha pasó. Entonces, ¿cuál es lo más peligroso? Que al día de hoy hay personas que todavía no están bien informadas y llegan, por ejemplo, legalizados y dicen, es que desistí del asilo. No está bien, porque al tú desistir, tú mismo te estás colocando en una situación vulnerable de espera de 2 años para poder pedir el arraigo. O sea, a ver, está bien o no, depende de la circunstancia también. Pero aquí la recomendación con las personas que son solicitantes de asilo es, bueno, si ya tienes asilo, no tuviste una sentencia de negación antes de la reforma, pues espera el curso natural de este proceso, porque también es verdad, habían muchos bulos de información en donde no estaban dando la residencia por razones humanitarias y sí la están dando, pero recordemos que es una residencia excepcional que tú no decides tener, sino que España, en base a ciertos criterios propios de España, decide dártela. Y en algunas personas se la están dando. Hemos tenido clientes que la semana pasada residencia por razones humanitarias aprobada. Entonces, eso pudiese ocurrir. Entonces, no desistas a lo loco, porque ahí sí vas a entrar en una vulnerabilidad, salvo que sea estratégicamente un plan que tú tengas para ti a futuro. Y luego a nivel favorable, por ejemplo, a nivel favorable, por un lado, estancias por estudios que se han aclarado un poquito. Yo siento que la estancia por estudios ha sido una de las más favorables porque permite que cualquier persona que quiera venirse a España entre de una forma profesional. A mí creo que es una de mis favoritas. Si no tienes ingresos suficientes, si no tienes un contrato de trabajo, por ejemplo, una residencia de trabajo o un nómada, si no tienes vínculo, creo que es una de esas vías más, como quien dice, favorables para emigrar y luego que te separa un poco lo que es la residencia para familiar de español con la posibilidad de poderte venir con la residencia desde el consulado, es bastante Mm, positivo porque esto por supuesto hace que a lo mejor te vengas ya con un pasaje solo de venida, que emigres con una tranquilidad, el tiempo de tu nacionalidad también se toma en cuenta desde el momento de la solicitud, que puedas tener un permiso de trabajo, o sea, es decir, los familiares españoles han tenido una gran ventaja y los solicitantes de asilo por otro lado, son aquellos que están como un poquito más en desventaja en esta oportunidad, pero no quiere decir que, bueno, pudiesen tener luego una residencia por arraigo, que también se abrieron a más posibilidades de arraigo. Eso también es positivo. mm, vale, y también hablaban en el blog de una visa que decías, creo que no en el último, sino los pasados boletines de la visa de nómada digital que la mencionaste ahorita. ¿Cuáles son los beneficios que te da esta visa y por qué la recomendarías? Mira, esta yo la recomiendo bastante para aquellas personas que tienen la posibilidad de seguir trabajando en empresas que no estén dentro de España. Un caso muy frecuente hoy en día es una persona que está en Estados Unidos, venezolano, por ejemplo, que está en Estados Ujú, Unidos y trabaja para una empresa en Estados Unidos que le permite trabajar en remoto. Entonces puede optar a una residencia nómada digital porque puede trasladar su domicilio a España. Es un permiso de residencia que computa para la nacionalidad, es por 3 años y puedes traer a tu grupo familiar directo. Es una de las más sonadas porque es la más nueva, entre comillas, ¿ok? Exceptuando un poco el tema de la reforma ahorita de mayo, esta surgió en el 2023 como, entre comillas, cosas positivas de toda esta nueva era digital a raíz de la pandemia, es que muchas empresas te ofrecen ese trabajo remoto. Entonces, esta es una gran ventana para aquellas personas que pueden trabajar remoto desde otra parte del mundo, pero haciéndolo en España. Es por 3 años, computan para la nacionalidad, es bastante favorable. Como aspecto, por así decir, cuenta, es que tus ingresos tienen que ser considerables para tú poder justificar que tú puedes vivir con esta residencia. Entonces, tú tienes que justificar que cuentas con al menos un ingreso de 2.600 euros al mes si tú eres un único titular, 990 para el primer familiar,
que quieras traer contigo Ujú. directo, cónyuge o hijos, y 330 por cada familiar. Entonces, estamos hablando de un salario relativamente bueno que tú tienes que justificar para tú poder vivir en España con este salario íntegramente. Vale, vale, muchísimas gracias. A ver, Dani, están haciendo un montón de cosas súper buenas para, desde legalizados, están haciendo cursos, tienen el live. ¿Hay algún recurso, alguna clase o alguna información que tengan en las próximas fechas que quieras recomendar? A ver, particularmente no tengo una fecha, o sea, no tengo ahorita en este momento un calendario con una fecha, pero sí es verdad que nosotros tenemos un programa que se llama MigraCamp, que es como nuestro código Venezuela. El MigraCamp surgió justo en el 2020, porque cuando en el 2020 todo en España se paralizó, nosotros no podíamos tampoco facturar porque literalmente nadie en ese momento estaba haciendo trámites porque a nivel administrativo fue como, mira, todo se paraliza. Fue como ese momento de yo poderme digitalizar un poquito más y es de verdad un granito de arena en donde le damos formación gratuita a aquellas personas que necesitan hacer un trámite. Y estos MigraCamp los hacemos una o dos veces al año y básicamente son masterclass completas en donde les explicamos a las personas cómo hacer su trámite de inicio hasta que tengas la tarjeta de residencia o la nacionalidad, por ejemplo, o la homologación. Entonces, ese es nuestro granito de arena para la población migrante y lo hacemos una o dos veces al año. Este año, lo que queda de este trimestre, del último trimestre del 2025, honestamente no creo que me dé la vida para hacerlo, pero les recomiendo estar atentos a nuestros perfiles. Nosotros compartimos contenido gratuito continuamente en YouTube, en nuestro blog, en nuestro Telegram, en nuestro Instagram, y siempre, siempre por allí vamos a informar cuando tengamos estas fechas abiertas. Estupendo, estupendo. Y si tuvieras que darle un consejo, uno solo, a los venezolanos migrantes en España, ¿cuál sería? Uf, yo diría que actitud ante todo, es decir, actitud. Un solo consejo que yo te puedo darte muchos, pero yo diría que la actitud va a ser ese antes y después, en sea cual sea la etapa en la que tú te encuentres ahora, porque cada uno tiene ahorita en este momento una situación completamente distinta. Pero siempre y cuando tú te mantengas fiel a ti y tengas una actitud positiva y te refuerces a ti que estás en el sitio correcto, eso de verdad va a hacer muchos cambios en todo lo que tú hagas. Y un segundo consejo, que esto ya como también es muy mío, nunca te olvides el porqué. Mm, Antes de tú irte a un país, llámese España u otro, pregúntate primero por qué y que tu por qué no sea huir, porque entonces estás ya partiendo con un objetivo incorrecto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi por qué en España? El mío era yo quería recuperar mi identidad como nieta de español y mi sueño era poder tener el pasaporte español que toda mi familia tenía y yo no lo tuve. Y en el momento en el que lo tuve, conseguí mi objetivo y ya luego me quedé en España por otras circunstancias porque me encanta, hice vida, etcétera. Pero creo que todos tenemos que tener identificado ese por qué más allá de huir. Sino, por ejemplo, me voy a España por calidad de vida. Entonces, cuando tú te sientas de repente en una situación incómoda, recuerda que estás aquí por calidad de vida y si estás viviendo la calidad de vida que buscabas, eso te va a ayudar a ti a decir, no pasa nada, estoy en donde quiero estar. Eso para mí es importantísimo. claro, es como un espaldarazo a decir, todo pasa, el propósito, además tener esa visión como más a largo plazo, que también cuando uno migra y uno empieza el proceso es todo tan inmediato, todo tan dramático, porque está envuelto como en tantas pérdidas y tantos Emociones. procesos, Sí, sí, sí. que es como, Son uff. muchos duelos. Es que vivimos muchos duelos. Tenemos el duelo país, por supuesto, el duelo familia, dejas familia, luego está el duelo de identidad. Ya tú a lo mejor dejas de ser ese ingeniero reconocido para ser simplemente Pedro, por así decirlo. O sea, vivimos como muchos duelos. Luego está también este cambio de vivir las cuatro estaciones con un invierno muy fuerte, un verano muy fuerte, un español distinto al nuestro, un castellano con otros acentos. A ver, sí, se sufre un poquito, pero si tú recuerdas tu objetivo y tienes claro cuál es tu porqué y tienes una buena actitud, créeme que todo se hace mucho más fácil. Y red de apoyo. Ah, sí, yo creo que ya me voy por tres recomendaciones y ya me vas a matar porque yo me extiendo demasiado, pero la red de apoyo es clave y una red de apoyo correcta. No te rodees de aquellos amigos que están en el pesimismo, porque creo que como decía antes, cada uno está en distintas etapas, esto es como un juego de Ujú, Mario Bros. A lo mejor tú estás en nivel uno, otro está en nivel 3, otro está en nivel 4, a lo mejor uno está donde la reina ya porque va a sacar, no sé, la nacionalidad y va a comprar un piso, me lo invento, pero cada uno está en distintas etapas. Entonces, si alguien está a lo mejor en este nivel, que se acuerdan que había en Mario Bros un nivel donde era en el subsuelo, que era como ajá. subterráneo y estás como todo gris, no le des la espalda, pero tampoco dejes que te alimente su negatividad, porque a lo mejor esa persona necesita pasar por eso. Acompáñalo, ayúdalo, pero no dejas que te lleve la negatividad del otro, porque es para nosotros, los extranjeros, eso es muy fácil.
estamos muy vulnerables a esa emoción. Entonces, bueno, una red de apoyo correcta, familiares, amigos, conocidos, organizaciones como Código Venezuela, networking, eso, básicamente. Actitud, objetivos claros y red de apoyo. Sí, que también nosotros en nuestra app Venezuela Virtual tenemos esa red de apoyo y tenemos ya más de 27.000 personas en la aplicación y es gente que se está ayudando unas a otras. Parece utópico, pero nosotros los venezolanos tenemos esta condición natural de ayudar al otro, de apoyar Ujú. al otro, más allá de la posibilidad de ofrecer servicios, orientación legal, espacios de bienestar, el acceso al portal de becas. Hay allí venezolanos también que están ayudando y que sepan que para esa red de apoyo cuentan con nosotros desde la Venezuela Virtual y que nunca están solos. Ok. Dani, para cerrar, ¿nos puedes recomendar a una persona que podamos tener en este podcast que te parezca interesante, que te parezca valioso, que podamos entrevistar? Uf, náguara. Esta pregunta es muy difícil, pero mira, yo creo que el tema salud es importante tocarlo. Entonces yo te recomendaría a una chica que se llama doctora Desi, que es pediatra, pero también es médico de familia, y yo le he entrevistado también un par de veces y creo que el tema salud es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que yo lo hablé muy por encima, pero creo Ujú. que desafortunadamente hay personas que se vienen con ya una necesidad de atención sanitaria o ya estando en España necesitas tener eso cubierto. Yo creo que la salud, o sea, hasta la comida, el techo y la salud son 3 pilares que tenemos que tener siempre cubiertos. Creo que una extranjera de Venezuela, aquí en España, que además ejerce en España como médico, puede ser clave para poder responder estas preguntas. Muchísimas gracias. Nada, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Cerramos este primer episodio de nuestro podcast de Mirar también se aprende. Vamos a estar publicando episodios una vez al mes, entonces manténganse en línea, manténganse conectados, pendientes en nuestras redes sociales y seguimos adelante Qué honor ser apoyándolos la a primera. construir Qué camino acá. honor, qué honor, qué honor y qué nervios ser la primera. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, chicas. No, fabuloso, Dani. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y gracias por todo el trabajo y por todo lo que has construido en España, que también es ejemplo para muchos que llegamos y es esa mira de si se puede, si lo puedes hacer, si lo puedes lograr. Así que gracias también por allanar ese camino para nosotros. Gracias a ustedes, chicas. Hasta luego.